Bien, bienvenidos a MedClass 302. Soy el doctor Frank Belloas, médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y voy a hablarles sobre un tema de infectología que es malaria. Entonces, vamos a empezar hablando un poco sobre la epidemiología de esta enfermedad y algunas características microbiológicas. Microbiología. Muy bien. Entonces, la malaria es una enfermedad infecciosa transmitida por un vector, que es el mosquito llamado Anopheles, que pertenece a este género de mosquitos, los principales vectores. Estos mosquitos anófeles van a transmitir un protozoario, es decir, un parásito de una sola célula del género Plasmodium, ¿sí? Del género Plasmodium. Muy bien. Esta enfermedad ocurre principalmente en los países tropicales, ¿sí? Se dice que hasta más del 90% de la carga de enfermedad está precisamente en el África subsahariana, y vamos a ver que este género Plasmodium va a tener distintas especies, ¿no? Eh, Van a ser cinco las especies principales que se relacionan con esta enfermedad, siendo en realidad la principal y la causante de la mayor cantidad de casos, Plasmodium falciparum, ¿sí? Es la especie más frecuente. También vamos a tener al Plasmodium vivax, al Plasmodium malariae, vamos a tener al Plasmodium ovale, al Plasmodium knowlesi. Em, si bien el Plasmodium ovale y el knowlesi son en realidad los menos frecuentes, muy, muy poco frecuentes en realidad, el Plasmodium falciparum y el Plasmodium malariae, sobre todo, los vamos a encontrar en el continente africano, ¿sí? Principalmente. Y el Plasmodium vivax va a dar una carga importante de enfermedad, sobre todo en el continente americano. Muy bien. Entonces, luego pasaríamos a hablar un poco sobre el ciclo vital, ¿sí? O ciclo biológico de este parásito, del género Plasmodium, ¿sí? En realidad, vamos a tener que la forma de este parásito, eh, la forma que infecta a los mosquitos anófeles, son los llamados gametocitos, ¿sí? Gametocito masculino y gametocito femenino, ¿sí? Entonces, los gametocitos son las formas infectantes para el mosquito. Estos gametocitos, entonces, son adquiridos cuando el mosquito se alimenta de la sangre de un ser humano, ¿no? Vamos a esquematizar así. Eh, este mosquito va a ingerir los gametocitos que forman un cigoto que se va dividiendo, va desarrollándose hasta formar un llamado o una estructura llamada ooquiste, que se aloja principalmente en el intestino medio del mosquito. Sí, vamos a ver acá, en una esquemática forman un ooquiste que viaja a través de la hemolinfa de este artrópodo y va a formar, ¿sí? Va a liberar en realidad esporozoitos, ¿sí? Esporozoitos, que son las formas que van a infectar al ser humano. Los esporozoitos se alojan entonces en las glándulas salivales del mosquito. Muy bien, estos esporozoitos entonces van a ingresar al torrente sanguíneo del ser humano luego de que el anófeles hembra principalmente se alimenta de la sangre. Van a viajar a través del torrente sanguíneo y van a llegar finalmente al hígado, ¿no? Y en el hígado van a infectar a los hepatocitos para producir grandes células llamadas los esquizontes hepáticos, ¿no?
esquizontes hepáticos. Estos esquizontes hepáticos se rompen y liberan más células llamadas merozoitos. Estos merozoitos viajan a través del torrente sanguíneo, vamos a esquematizar acá, un vaso sanguíneo, para afectar a los eritrocitos. Sí, bueno, infectar a los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos, entonces, estos merozoitos van a desarrollarse, por ejemplo, unas estructuras así en forma de anillo, llamadas trofozoitos en anillo. Luego van a seguir transformándose eh, para dar origen a unos esquizontes, que son células mucho más grandes. Recuerden que este proceso de formar esquizontes, llamados esquizontes eritrocitarios, ¿no? Estos son los esquizontes hepáticos, estos son los esquizontes eritrocitarios. Los esquizontes eritrocitarios se demoran aproximadamente 24 horas cuando hablamos del Plasmodium noblesi. Se demoran 48 horas cuando hablamos del Plasmodium falciparum, del Plasmodium ovale, del Plasmodium vivax. Sí, 48 horas precisamente es lo que se va a llamar la fiebre terciana. Y cuando se demoran 72 horas, como en el Plasmodium malaria, es lo que se denomina la fiebre cuartana, ¿no? Porque cuando se cumple este tiempo, se va a liberar el contenido de los esquizontes y van a salir nuevamente los merozoitos para continuar infectando nuevamente a los eritrocitos. Ahora acá voy a colocar de otro color. Otro camino que pueden seguir, no voy a colocarlo en líneas discontinuos, otro camino que pueden seguir estos merozoitos que invaden a los eritrocitos es transformarse en gametocitos masculinos y femeninos y con eso cerrar el ciclo e infectar a un nuevo anófeles. Em, Ahora, el Plasmodium vivax y ovale van a tener una especie, bueno, una forma biológica que es como si se quedaran estos parásitos dormidos dentro de los hepatocitos, ¿sí? Por mucho tiempo en realidad, y pueden producir la enfermedad, a pesar de que el paciente supere un periodo de enfermedad, pueden tener alguna recidiva más adelante, ¿no? Y es porque estos parásitos se quedan dormidos y de ahí que reciben el nombre de hipnozoitos, ¿no? Hipnosueño es como si se quedaran dormidos. Esto recuerden que ocurre con el Plasmodium vivax y con el Plasmodium ovale. Muy bien. Entonces, eso en relación con el ciclo vital. ¿Qué más es importante saber sobre la malaria? El cuadro clínico, ¿no? Es importante tener en cuenta que el periodo de incubación va a ser variable, generalmente va desde los 7 días hasta los 35 días aproximadamente. Vamos a tener dos cuadros clínicos muy importantes. Uno es la malaria no complicada, ¿sí? La malaria no complicada, cuyos síntomas principales van a ser en realidad casi en el 100% de los casos la fiebre y la cefalea, ¿no? Eh, Mucho menos frecuentemente diaforesis, que es la sudoración profusa, y menos frecuentemente pueden aparecer síntomas como insomnio, mialgias, artralgias, por ejemplo. Artralgias. En cuanto a algunos signos que se pueden encontrar en el examen físico, pueden ser, por ejemplo, palidez por la destrucción de los eritrocitos, ictericia también por la hemólisis, ¿sí? Se libera la hemoglobina que se transforma luego en bilirrubina, y esplenomegalia por la invasión de los parásitos, ¿no? Al sistema retículo endotelial, también llamado sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Luego vamos a tener otra forma de presentación clínica que es la malaria complicada, mucho más severa, es más, es conocida como malaria grave también, ¿sí? Aquí el principal implicado, bueno, especie implicada es
el Plasmodium falciparum, ¿no? Falciparum. Muy bien. Entonces va a tener una serie de características que según la OMS la definen como malaria grave o complicada. Por ejemplo, el paludismo cerebral, ¿no? La afectación del sistema nervioso central por parte del parásito, ¿no? Pacientes que pueden estar en estado de postración, que pueden tener hipoglicemia, que pueden tener eh, acidosis, ¿sí? Pueden tener anemia severa, ¿no? Llegar hasta una hemoglobina menor a 7, pueden producir ictericia, ¿sí? Ahora, esta ictericia se considera como malaria grave cuando la bilirrubina total es mayor a 3 gramos por decilitro. Pueden producir falla renal, pueden producir síndrome de distrés respiratorio agudo, pueden producir shock, ¿sí? Intolerancia a la vía oral, por ejemplo, por los vómitos repetitivos. Incluso pueden tener una carga parasitaria muy alta, que es conocida como hiperparasitemia, que se caracteriza generalmente por más igual o mayor a 500.000 parásitos por microlitro, ¿no? Muy bien. De estas características de la malaria complicada, en realidad hay que recordar que las que tienen el peor pronóstico son el paludismo cerebral, la acidosis y la falla renal, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Entonces son los pacientes que suelen cursar con una enfermedad de peor pronóstico. ¿Qué más es importante conocer sobre la malaria? En cuanto al diagnóstico, ¿sí? Se hace con un frotis sanguíneo, que es muy importante para diferenciar las especies, ¿sí? También se puede hacer con gota gruesa, si bien la gota gruesa no es tan buena para diferenciar especies, pero sí para detectar el parásito, sobre todo cuando la parasitemia es muy baja, ¿no? Em, ¿Qué más? Aquí se realiza una tinción, que es la tinción de Giemsa, y este precisamente es el gol estándar para el diagnóstico. Hay pruebas moleculares como el PCR que se utilizan cada vez más, pero igual sigue siendo necesario el estudio histopatológico, ¿no? Muy bien. En cuanto al tratamiento de la malaria, necesitamos colocarnos en los escenarios clínicos, ¿no? Uno es la malaria no complicada que habíamos revisado acá. Sí, malaria no complicada, la voy a poner como uno, pero cuando estamos en presencia del Plasmodium falciparum. Aquí lo que se utiliza es principalmente derivados de la artemisina, como por ejemplo el artesunato o el artemeter, como medicamentos de primera línea. Pueden ser en monodosis o también puede utilizarse en combinación con otros medicamentos, como por ejemplo la mefloquina, ¿no? Si no estuvieran a disponibilidad estos medicamentos, se puede utilizar la cloroquina o la hidroxicloroquina. Siempre hay que tener presente, eso sí, ya sea falciparum o cualquier otra especie del género Plasmodium, los patrones de resistencia locales, ¿no? Eso va a determinar los medicamentos que se utilizan. Si tenemos el escenario uno nuevamente, malaria no complicada, pero es un Plasmodium no falciparum, ¿sí? Un Plasmodium no falciparum. Entonces, de primera línea, aquí se recomienda cloroquina siempre que no exista resistencia. Eso sí, si estamos frente a Plasmodium vivax y ovale, recuerden que estos presentan hipnozoitos, entonces aquí necesitamos un fármaco que pueda contrarrestar los hipnozoitos. Clásicamente se ha utilizado mucho la primaquina, pero cada vez más también se recomienda la tafenoquina, ¿sí? Tafenoquina. Cualquiera de estas opciones completa el tratamiento para evitar que el parásito se aloje en el hígado. Y luego tenemos el escenario de la malaria complicada o grave, ¿sí? Independientemente de la especie de Plasmodium, el tratamiento recomendado es por vía endovenosa, también con derivados de la artemisina, como por ejemplo artesunato o artemeter,
solo que esta vez por vía endovenosa, o quinina, ¿no? Quinina o, en todo caso, también quinidina, quinidina por vía endovenosa, ¿sí? Muy bien. Eso sería entonces, esos serían algunos puntos en relación con la malaria.